Hola amigos, para esta construcción vamos a necesitar todas estas cosas. Es lo mejor, así que encontré que estaba a mano también un bombillo de microondas. Para este bombillo no lo tengo acá, tengo que ir a buscarlo. Unos conectores que van acá, Faston, si quiero hacerlo removible, que es en realidad lo que quiero hacerlo removible por si lo voy a necesitar aunque aquí tengo otros, pero en pruebas de microondas. Es importante tener siempre por lo menos dos a la mano, entonces en algún momento puede ser que necesitemos, si no tenemos muchos, remover esto, si no vamos a tener que comprarlos. Ven, conectores Faston. Si mal no recuerdo, estos bombillos son de más o menos bueno, trabajan a 110 voltios estos, porque son bombillos de microondas para horno de microondas, para instalaciones de 110 voltios. Aunque la luz parece como más o menos unos 25 voltios, pero bueno, lo importante es que sea ese tipo de bombillo. Luego vamos a ver, voy a ir de aquí para afuera, más o menos viendo las piezas. De hecho, la caja propiamente tiene que ser metálica, de preferencia, por si en algún momento tuviéramos que aislar el calor para que no se queme. Por ejemplo, esta mesa es de madera, entonces yo lo hice así. Vamos a ver, tengo que borrar todo eso. Le puse aquí las entradas para utilizar las mismas puntas de cocodrilo, digo de caimán o de, sí, cocodrilo, o puntas de multímetro. Entonces ahí ya nos estamos ahorrando eso con los conectores Bornera. Ok, eso lo vamos a conectar por dentro a los puntos indicados acá, soldados posiblemente. Sí. Luego este pedacito de madera es para aislar. Vamos a necesitar aislar. Por ejemplo, este ven que tiene acá una curva. Este es de palets, de tarimas que se utilizan para transportar mercadería de un lugar a otro mediante montacargas, ¿verdad? Este pedacito de madera me va a servir para aislar, para que el calor, aparte del aislante eléctrico, el calor acá se termine de disipar si hiciera falta, y luego que los metales del circuito que vamos a hacer no entren en contacto con la parte de afuera, que puede ser peligroso también. Entonces este va a ser el aislante. Puede ser otro tipo de aislante, pero como digo, este es el que yo voy a utilizar. De hecho ahí lo marqué. Tengo que hacer huecos, así que hoy vamos a ocupar taladro y las cosas para soldadura en estaño. Y lo corté de forma tal que en la caja entre bien. Esta es la caja de fuente de poder. Eso tengo que borrarlo con alcohol porque lo tenía ahí como de borrador. Es nada más una caja de fuente de poder. Okay. Por ahí están los tornillos. Okay. Entonces inclusive tiene ventilación y no vamos a estar tocando los componentes internos. Bien, una vez que esto ya esté fijo, para eso voy a utilizar estos cuatro tornillos con arandelas, tuercas. Los tornillos tienen que hacerse unos huecos acá a la base, en los puntos donde va esto. Digamos, yo presento esto acá, pin pin, hago los huecos, pongo tornillos para arriba, ¿verdad? Ok, y tengo que cuidarme de que esos tornillos no tengan contacto con el circuito que voy a poner. Nada más es para fijar esto. Este tornillo, específicamente este, voy a poder removerlo para quitar el bombillo. Ya les voy a explicar cómo. Ok,
ya que cuando eso esté bien fijo, voy a utilizar este aislante que se ve acá. Es un, bueno, no es un aislante, es una pieza de aluminio de un procesador grande de PC de escritorio. Le he marcado donde van los huecos, pero los marqué, digamos que mal, porque ahora van a ir para acá y para acá. Tengo que hacer con otra broca más pequeña los huecos acá para poder montar lo que va arriba. Ya les voy a explicar cómo también. Okay. Entonces necesito la pasta térmica para montar esta resistencia. Esto se llama disipador, aunque puede ser una pieza de aluminio. Por ejemplo, los disipadores que utilizan para por ejemplo en audio, para las plantas de poder, ¿verdad? Lo que son los disipadores que van pegados como radiadores a los transistores, más o menos es lo mismo. Esto se ocupa la pasta térmica, porque esto va a ir así, que no, ahorita está pegando porque no he vuelto las patitas estas para el lado que van, pero esto va a ir así, ahí pegado con la pasta térmica, que tengo un video de la fabricación de la pasta térmica. Okay. Es una resistencia de 5400 ohmios y 10 watts, porque esto es lo que va a disipar el calor. De hecho, va a disiparlo y transmitirlo directamente a este disipador, que no va a tocar la parte de afuera, ¿verdad? Va ahí fijo en la base de madera, va con esto. Estas son piezas que yo saqué de una computadora. Esta tengo que cortarla acá, hacer un hueco ahí, tengo que mejorar los agujeros allá. Estas van aquí, porque estas van a prensar la pieza, la resistencia, con cuidado no quebrarla, de este lado, y de este lado voy a poner la otra. Ven, así. Entonces, de hecho no es esta. Vamos a ver, esta pieza, esta y esta, son para fijar la pieza de aluminio. Ven. Entonces, acá tengo que hacer un hueco donde va a atravesar esta pieza y va a llegar hasta la pieza de aluminio. Ahí. Ven. Muy bien. Espero que la pieza de aluminio tenga la posibilidad yo de, con el mismo tornillo, que puede ser un tornillo de punta, hacerle hueco de broca. Si no, entonces tendría que atravesar un tornillo de lado a lado. Entonces me va a restar un poquito la efectividad de esta pieza metálica, pero creo que no es importante para esto. Nada más que no voy a poder utilizarla después en otra cosa, pero en realidad no ocupo reutilizarla. Entonces quiero dejar esto ya como una herramienta así fija. Entonces cuando ya he cortado aquí, puedo atravesar los tornillos, que como digo, esto lo voy a explicar en la segunda parte, ya cuando lo esté probando, cómo lo terminé. Pueden ser estos que entren acá. Por ejemplo, estos no tienen punta, no van a hacer rosca. Van a fijar dos cosas: esa pieza más esta que va a quedar aquí, y con esto que va aquí cortado también, nada más voy a cortarlo, y esta es la que va a prensar. Okay. Una vez que yo tenga esto aquí, ya los tornillos van aquí, prensando de un lado, prensando de otro, para que esta pieza nunca se separe del disipador. Si esa resistencia se separa del disipador, vamos a tener que cambiar la resistencia, o no nos va a funcionar el aparato, ¿verdad? Porque la resistencia se va a quemar o no va a transmitir el calor, y no debería pasar que el calor se devuelva por el circuito y queme algún componente, como el bombillo. Ok, entonces eso tiene que quedar ahí. Luego voy a explicar las conexiones. El bombillo va montado en este plástico, que es una tapa en este caso es de yogur, del plástico número 2 reciclable. Puede ser alguna otra tapa, pero esta es bastante grande, entonces voy a cortarla acá. También que quede un aislante que va aquí abajo,
y encima que vaya el bombillo acá, más o menos de este lado. Entonces yo voy a poder ver por la rejilla o por este agujero si la luz se enciende, ok, lo cual me indicará que hay una carga que estoy de ahí descargando, ¿verdad? Este es el bombillo que voy a sujetar con fastons, con uno de los 4 tornillos que dije al inicio que van a atravesar la tabla hasta acá. Bueno, sería de abajo para arriba, entonces va a quedar así, ¿verdad? Esto queda así, así, sujetado solo de un lado. Y lo voy a poner en este lugar porque si se moviera el bombillo, aunque tengo la posibilidad de poner otro tornillo aquí más, si este bombillo, por si pasara algo, si este bombillo se mueve, este plástico que lo cubre lo hace pegar de este lado o del lado de la lata que va acá, del case, de la caja, para que no se quiebre, ¿verdad? Si yo voy a mover esto y no sé bien dónde está el bombillo. Y también la posibilidad de quitar la tapa o la caja, abrir la caja, ¿verdad? Con los tornillos y cambiar el bombillo si tuviera que cambiarlo. Okay. Esto es muy importante porque para lo que es alto voltaje también me va a indicar y me va a ayudar a disipar el calor. Luego, arriba de la resistencia, aparte de que el calor puede salir acá por los lados también, voy a poner esto. No sé si hace falta, pero tal vez voy a dejarlo aquí. Estas piezas son muy buenas. Estas son piezas de carrocería de carro, las partes plásticas ya gastadas, o digamos que de carros que ya son inservibles. La ventaja que tiene que esto es que puede llevar sol y no le pasa nada. Entonces con algún pegamento especial que pegue plástico y metal, como no sé, epoxi, o tendría que hacer una prueba. No sé si silicón pega metal, tendría que hacer una prueba, o tal vez fijarlo con tornillos arriba, pero es que ya es mucho gasto de tornillo. Tal vez ni siquiera lo haga, puedo fijarlo acá. La idea es que sea como sea, la resistencia no toque la parte de la tapa por acá por adentro. Entonces, en mi caso creo que no va a hacer falta porque esto no va a andar brincando, va a quedar muy fijo y todavía hay un espacio de alrededor de 1 centímetro entre la altura a la que va a quedar la resistencia y la tapa. Entonces, nada de los componentes que van acá va a estar tocando las partes metálicas. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento, si alguna parte del circuito, como estos cables, de estos sí vamos a necesitar bastantes. En este caso yo tengo 300 voltios, dice 60 grados, creo que es un 14 AWG o 12 AWG. Este es 14, puede ser sin más, 14 o 12, porque este es para 110 voltios, más o menos. Bueno, resiste hasta 300, pero, o 220 en este caso, pero es cable de, como el de las extensiones, ¿verdad? Para conectar acá un bombillo para la casa o lo que sea. Más o menos este sería como el mínimo, porque puede pasar hasta 2000 voltios ahí, entonces no queremos que se nos quemen los cables si estamos, por ejemplo, descargando un condensador de lavadora o de esa capacidad de 2000 voltios. Ok. Estas pegas también va a haber que protegerlas o dejarlas fijas con fajas o lo que sea, porque el circuito va a ser compuesto por estos cables y no queremos que toquen alguna de las partes metálicas, ¿verdad? Haciendo derivaciones a la parte metálica, pues, porque digo, el peligro está en que, por ejemplo, estemos agarrando la caja y utilizando las puntas, y si esto está mal colocado, vamos a recibir nosotros acá el impacto, ¿verdad? Entonces hay peligro de electrocución acá. De todos modos, siempre lo mejor es usar guantes. Por aquí tengo más cosas como arandelas y, bueno, como digo, todo el equipo de soldadura hace falta para ponerlo todo bien.
Y esto es importante también. Vamos a necesitar dos LEDs. Estos son de 3 voltios. Espero que me funcionen con estos. Creo que sí me va a funcionar. Porque la resistencia es bastante, bastante grande. Por no decir, es súper exagerada para los LEDs. No puedo ponerles una más pequeña porque tendría que morir la resistencia, ¿verdad? Entonces creo que voy a utilizar estos, y si no, tal vez voy a cambiarlos por algún LED de un poquito mayor capacidad, que eso limitaría, ¿verdad? Para abajo, para arriba, yo poder ver si está cargando, si está descargando. Vamos a ver más adelante cómo es que funciona el circuito. Bien, voy a hacerlo mejor en la pizarra, me parece, ¿verdad? Porque si tengo un LED que enciende hasta los 12 voltios, esto tal vez no me va a servir para revisión en un aparato que sea menos de 12 voltios. Aunque por ahí tengo otras herramientas como la jeringa gigante, que también me pueden ayudar a hacer ciertos tipos de revisiones. Tal vez no a descargar, pero dependiendo de cómo lo sabemos o sepamos usar, puede ser que nos ayude hasta inclusive el mismo multímetro, ¿verdad? Dependiendo de lo pequeño que pueda hacer el equipo. Aunque yo prefiero utilizar esto, sea cual sea, hacer algo que sea diseñado para ese fin, para no poner en riesgo la calibración de los equipos o improvisar y dañar algo, obviamente el aparato que estemos revisando, ¿verdad? Bueno, pues voy a ver cómo quedó al final y explicar más o menos el funcionamiento. Y un aspecto importante de la parte mecánica, ya esto lo voy haciendo con agujeros pequeños, uno por uno, y ir probando todo, y al hacer los agujeros ver si puede dar la rosca. De hecho dañé este porque la rosca la voy haciendo con el mismo tornillo, entonces voy a repasar un poco con un cuchillo, lo mismo para los bordes de las latas, si no me da exactamente la broca que estoy utilizando. Bueno, ahí no se ve el número, pero tiene que ser una broca obviamente donde casi entre el tornillo. Entonces eso va a variar dependiendo de lo que ustedes estén utilizando. Esto es como de pulgada y 1/3, 2 pulgadas. Entonces decidí que el tornillo se iba a pasar hasta acá. Por ahí se quedaron los tornillos y rompió un pedazo que hay que sacar para que no quede ahí dando vueltas en el circuito de esto, del aluminio. Siempre con lentes de protección, importante. Ya para finalizar esta parte mecánica, entonces aquí estoy en un punto que con esta punta broca sí soy capaz de meterlo, pero con la mano falla con el destornillador. Entonces para que tomen eso en cuenta, si no hay formas de, por ejemplo, lo que pasa es que tendríamos que usar otros materiales. Yo estoy haciéndolo lo más simple posible, hacer la rosca como para poner un cuadro en la pared. Utilizamos expanders, esos tornillos que vienen expanders. Metemos el expander y luego, que es la parte plástica, y luego el tornillo, y socamos, y eso aprieta el plástico contra las paredes de la pared, ¿verdad? Donde hicimos primero el brocazo más grande. Es bastante precisión en eso. Les diría que podrían practicar como hacer huequitos así en pedazos de tuquito, digamos, para no equivocarse a la hora de hacerlo en la superficie del aluminio que lo vayan a hacer. Luego sí, improvisadamente también hice cortes con esto lo había hecho yo. Y eso fue que agarré un tornillo, lo corté, y con tuercas ahí monté esta cortadora. Otras cosas que no mostré, por ejemplo esta lija, ok. Y una cosa que deseché
¿Qué es esto? Vamos a ver dónde está. Ah, estos eran unos aislantes, pero esto no voy a utilizarlo. Lo corté y ahí con la cúter también decidí no utilizarlo porque la idea es que esto, que es lo que iba a mostrar acá, esto tiene que quedar, la lija, ¿verdad? Creo que ya la mostré. Aunque esa es lija para madera, tiene que ser lija para metal, para limpiar aquí las asperezas. No sé qué dice la cúter. Ah, aquí está la cúter. Este, quise utilizar esos aislantes y estos otros. Si les queda flojo, puede ser que tal vez los puedan meter acá, como para que quede aislado. Pero lo que me importa no es que esto quede aislado, digamos esto, porque por los tornillos se va a transmitir el calor hacia acá. Y bueno, esto también se va a poner caliente, pero lo va a transmitir en los puntos que pegue. Ya eso no me importa. Lo que me importaba es que no que tuviera contacto con la caja, con el case, ¿verdad? Y eso lo resolví más fácil. En lugar de poner tanto aislante, lo que hice fue solo este conjunto de acá hasta acá va a ser el que va a tener contacto. Y la madera sirve aislante con esto, que son avellanados. Entonces metí el tornillo después de meter brocas de diferente tamaño, digamos, que es lo usual, ¿verdad? Para ir dándole el punto exacto. Podemos utilizar regla o pie de amigo si queremos hacerlo ya milimétrico, pero yo normalmente lo hago así casi que a puro ojo porque tengo mucha precisión en la mano, pero eso está en la mano de cada persona también. Y utilicé para hacer este avellanado, ven que es como llegar hasta comer una tercera parte tal vez de la madera grosita. Esto que es también avellanas improvisadas que me he hecho, que es agarrar un tornillo y hacerle una cruz y comerle los filos. Entonces se monta esto así en el taladro y a la hora de pasarlo precompresión fuerte, hace un avellanado, que es un hueco grande pero que no traspasa de lado a lado. Este es muy grande, utilicé este otro tornillo y también le hice el avellanado, se puede ver aquí más o menos. Se ve inclusive que está como quemado porque ya lo utilicé en la madera, tengo que limpiarlo otra vez. Este está mucho más grande, lo utilizo para hacer muebles y así. Aunque estos son como decir brocas que se pueden comprar también. Y luego, si no tienen avellanado, pero la madera es muy grande, la idea es que no se pase hasta el otro lado porque entonces ya no habría punto para sujetar el tornillo. Se pueden utilizar rocas más gruesas como esta. Para metal, puede ser para metal o... Sí, solo sería para metal porque se usan para metal y madera. Y ahora viene la parte de pegar, pero quiero montarlo primero en la caja porque esto es más delicado, la resistencia sobre todo puede ser algo más delicado. Bien, esto es este corte forzoso que tuve que hacer. Ya monté la pieza. En realidad, si yo lo veo por este otro lado, bueno, ahí ya no me preocupa tanto lo del bombillo. Ven que solo necesité dos tornillos. Eso tengo que borrarlo con el alcohol. Ya voy a hacer eso, pero no aquí en cámara. Luego, uno me sirvió para el bombillo. Como ven, falta socarlo un poco más. Ahí en el medio, para la pieza que es plástica, le puse estas arandelas, eso sí, para que después de que la pieza ya quede fija, en el sobrante pueda ponerlo y pueda intercambiarlo si se llegara a quemar por X o Y motivo. Y ahora lo que voy a hacer es, porque esta parte tengo que hacerla así forzosamente, porque la tengo de otro video pendiente. Es el video donde hice, no sé si recuerdan, pero de lo que es óxido de zinc y vaselina. Hice la pasta térmica. Entonces lo que se hace es, bueno, fijar más o menos cómo es que va la resistencia. Yo no lo he fijado, entonces le acabo de dar más o menos la forma a un lado nada más así para arriba, para ponerla acá. Ahí se ve que es 5K6 ohmios y watts.
entonces iría en esta disposición. Luego cuando ya esté prensada le oriento para que me quepa el circuito por todas estas partes, verdad, que falta de poner. Vamos a ver esto nada más para que se vea un poco más con el ángulo así. Ya, entonces lo que voy a hacer es quitarla. Ahora voy a poner un poco de alcohol. Acá lo que tengo es alcohol como de 70 grados. No me importa mucho porque no es un procesador. Voy a usar cualquier pedazo de papel higiénico. Tampoco tiene que ser servilleta necesariamente. Y lo que voy a hacer es nada más limpiar la superficie donde voy a poner la pasta térmica lo más que se pueda con el alcohol. Sí, este creo que es de, no importa, puede ser 70 grados, 60 grados, algo que no sea puro agua, que recoja y me ayude a pegar la pasta lo más que se pueda. Voy a dejarlo en esta inclinación porque no quiero que se me resbale la resistencia después. Esto lo voy a hacer cuando ya yo estoy seguro de que a la hora de pasar los tornillos, aunque nunca los he pasado de lado a lado, me va a dar la fuerza de la mano. Igual las piezas puede haberlas limpiado antes, pero no las limpié antes porque quería que ustedes vieran dónde iban quedando las marcas y los trazos. Y estas son las clases de cosas que limpiaría después al final, ya para que todo quede bien. O se pueden pintar también. Tampoco he querido hacerlo para que vean que no hace falta pintura, para que las cosas queden por lo menos funcionales. Okay. Obviamente las que van a hacer contacto no, como la placa de aluminio, no se debe pintar. Entonces acá, bueno, acá tengo algunas. Estas son las que ustedes van a comprobar que hice en ese video. Ahora no sé cuál usar. Creo que voy a usar la más grande. Otra cosa que no he hecho es, creo que es importante quitar un poco del sobro que va a salir de primero, o no creo que se seque tanto al ser vaselina y ya era bastante dura, pero aparte de quitar el sobro puedo inventar algún tipo de tapita para que no se contamine la punta. Yo lo tengo guardado acá, pero ahí se ve la pasta donde sale. Entonces lo que voy a hacer es como limpiar la primera parte que salió, por si hay algún grumo que queda de la pasta seca que tiene contacto con el aire. Y le voy a poner una gran cantidad acá. Vamos a ver si esto está enfocado aquí. Por toda la superficie que va a hacer contacto, que como ven es la parte esta blanca. Luego esto debería ser con la mano limpia. Si lo voy a hacer con el dedo limpio. Está bien que estaba muy sucia. Esparcir un poco la pasta como para que a la hora de prensar que quede por toda la superficie. Esto parece lustre de queque, pero sin aplastar mucho. Es nada más que se distribuya un poquito, que quede una capa gruesa así. Y este era el proceso que quería mostrar. Voy a echar un poco más
Aquí no importa la cantidad mucho, o bueno, más o menos así, porque si se sale no va a arruinar ningún componente. Eso es lo único que hay acá. Ok, yo creo que ya está. Ahora lo que sigue, aparte de limpiarme la mano, es ponerla en el lugar en el que va. Lo paso así de lado y ahora la pongo así. Y ahora los tornillos voy a ir socándolos, no con el taladro, con la punta del taladro, porque creo que puedo quebrar la resistencia, sino a mano con el desatornillador que sea del mismo tamaño, o Phillips en este caso. Y ya cuando esté fija ya puedo pasar la parte electrónica. Entonces con esta parte ya estaría dando prácticamente fin a la parte mecánica del proyecto. Nada más a la hora de socar, tener cuidado de que no se me vaya a correr para los lados la resistencia, para no perder la capa gruesa de contacto de la pasta térmica. Bien amigos, ya esto está funcionando. Quedó súper bien. De hecho voy a probarlo antes y después voy a explicar y describir un poco del circuito. Esta es la parte de prueba. Entonces lo primero es que esto no se conecta a nada, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es probarlo con una batería de 9 voltios, que es lo mismo que un capacitor, solo que aquí la energía va saliendo dependiendo de si o no conectamos ahí las borneras, ¿verdad? Este es el positivo, sí, este es el positivo y este es el negativo, como lo indica la propia batería. Ahora lo que hago es lo siguiente: lo dejé con las borneras allá porque puedo conectarle cualquier cable o punta de multímetro, así. Estas son de las que había hecho en otro proyecto, entonces puedo utilizar cualquiera. Aquí tenemos de las grandes, rojo con rojo y negro con negro, para no confundirnos a la hora de desmontar las placas. Entonces este es el rojo y este es el negro. Si el condensador yo lo conecté apropiadamente, si es por ejemplo un electrolítico, entonces tiene que ser el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Si estoy haciéndolo bien, sea adentro o afuera de la placa, entonces va a encender el LED verde. Ahí encendió, vemos que está bien. Si yo lo conectara al revés, entonces quiere decir que estoy conectando mal la polaridad. Y ahí encendería la luz roja. De hecho sí está encendiendo. Enciende muy poco, pero sí se ve que enciende. Vamos a ver. Sí se tienen que notar. Parece que ahí... Sí, ahí se nota. Ok. De esa forma podemos descargar el condensador.
Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, la luz que tenemos acá, que es el bombillo que nos va a servir para descargar, eso no va a encender porque para eso requerimos una descarga mucho más fuerte. Entonces, como vemos, la batería de 9 voltios sí nos va a servir para esto, pero necesitamos 9 voltios para poder verlo. Pero eso no quiere decir que el condensador, si no encienden las luces, en realidad está ni mal colocado ni que está completamente descargado. Digo esto porque si voy a utilizar luego el multímetro para medir y creo que está descargado, utilizo una medición muy pequeña, conecto el condensador, atenido a esto, puede ser que no haya cargado completamente descargado completamente el condensador y dañe el multímetro, o por lo menos la parte que se utiliza para medir, por ejemplo, la capacitancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar el tiempo suficiente, por lo menos unos 10 segundos, sea lo que sea, para que se descargue el condensador si estamos tratando con poco voltaje. Si estamos tratando con mayor voltaje, alrededor de los 9 voltios, ya sabemos, hicimos la prueba, aunque tal vez a otra persona le puede variar si, por ejemplo, utilizó una de resistencia de menor valor, ¿verdad? Puede variar un poco el tiempo de descarga del condensador. La idea es que ya, a diferencia de la batería, porque esto queda concentrado, el condensador va a descargar muy rápidamente la energía, si es que estaba cargado y si es que estaba bueno. Entonces vamos a ver la luz encendiendo por un tiempo y luego ella sola va a consumir o la resistencia y el bombillo que está atrás también, no solo los LEDs, ¿verdad? Toda la energía que tenían. Entonces ya vamos a poder descargarlo o sacar alguna conclusión al respecto. Entonces por eso es que me parece que la herramienta es muy importante también tenerlo. Voy a comprobar acá. Este es el circuito serie. Estaba probando ese adaptador de una laptop Toshiba que me regalaron. Por cierto, ya no existen esas laptops. Cuando la persona la dejó, pensaba que era que estaba posiblemente el cable quebrado y ahí cortó el cable. Entonces ya no con estas puntas, sino con el multímetro. Vamos a ver si se ve ahí. Ahí está en la medición de 20 voltios de corriente directa. Voy a medir lo que me estaba dando este adaptador. Este adaptador me está dando, creo que son más o menos unos 3 voltios. Y me los está dando al revés. Quiere decir que está pues, completamente dañado. Vamos a ver. Bueno, ahí va más o menos por unos 5 voltios. Ajá. Inclusive está cambiando, como que está variando. Hace tiempo que lo tenía ahí conectado. Entonces ya no va a ser tal vez lo que yo quería que hiciera, que era que diera más o menos unos 3 voltios y que no encendiera las luces del probador este para condensadores, pero aunque sí, vamos a ponerlo, vamos a probarlo. Como digo, esto no es para esto, sino para condensadores, pero tal vez esta sería una forma de probar también si el circuito
Aparte de que podemos quitar la tapa y revisarlo que esté funcionando correctamente antes de que pensemos que hayamos descargado un condensador también y en realidad no haya descargado nada, ¿verdad? Porque siempre existe esa posibilidad. Entonces voy a poner las puntas negativo y negativo y positivo y positivo, y no lo hace, siendo alrededor de los 5 voltios, 6 voltios. Entonces, como ven, necesitaría más o menos unos 9 voltios como el de la batería que tuviera de carga el condensador para descargar. Con lo que son electrolíticos que son polarizados, eso no es difícil. Vamos a encontrar muy fácilmente condensadores muy pequeños y que tienen 200 voltios de carga, y luego eso debería descargarse a tierra. Entonces lo usual es que estén descargados. Y repito, la idea es no usar lo que es el multímetro para carga o descarga de condensadores, para evitar que se descalibren por una descarga muy fuerte. Aunque se pueda hacer en la medición de voltaje, pero si es un condensador grande no sabemos. Ahí está encendiendo más. Si es un condensador muy grande no sabemos necesariamente eh, si nos puede dañar o si no nos puede dañar el multímetro. Entonces es mejor utilizar algo como esto. Ahora voy a pasar a explicar propiamente lo que es el circuito. Hoy en esto porque este que está de aquí para acá es el circuito serie, que fue el que utilicé para conectar el adaptador. Que bueno, ahora va a haber que abrirlo para ver para lo que es, pero bueno, por lo menos sirvió para dar esta demostración. Bien, el circuito comienza aquí. Aquí viene la entrada del cable de multímetro. Esa sigue por acá. Ahí lo que utilicé eso fue soldadura con cable de 300 voltios. Creo que este es AWG18, pero también había mostrado 14. Bueno, eso es como 90 grados de temperatura, entonces creo que es suficiente. Este cable lo obtuve de una fuente de poder. Preferí utilizar esto porque aquí el amperaje no es tan importante, sino que la resistencia disipe, ¿verdad? Entonces preferí hacerlo así para que sea un poco más didáctico explicarlo con colores. Por eso digo que es un cable negro que sale de acá, de la conexión de atrás de la bornera soldado, y el cable sigue a un Faston, que son esos conectores que se ven acá. Esos Fastons los obtuve de un horno de microondas, pero bueno, se pueden comprar. Entonces ese cable negro llega a un Faston que es doble, aunque en realidad, bueno, conecta a uno de los tomitas del bombillo, que ya lo soqué acá. Y entonces tenemos ahí esa conexión de cable negro va con otra conexión café, porque ese es un Faston doble que lo saqué así del horno de microondas, que me facilitó seguir, pasar de esa misma patita del bombillo y volver a salir hacia acá. Esta, ven que ahí conecté el cable café, entonces viene negro desde acá hacia la patita, y de la misma patita sigue, como decir, en la patita en paralelo del bombillo, sale hacia este cable negro. Y este cable negro viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y llega hasta la resistencia. Entonces ya tenemos ese camino, ¿verdad? Hacia la resistencia. Y vean que le di la forma a la resistencia. Saliendo acá de la resistencia, viene acá
y le puse un cable negro. Ese cable negro, perdón, un cable morado, este cablecito morado que ven acá. Ese cablecito morado llega al LED rojo, LED de 3 voltios rojo. Ese está así, de ese lado positivo, negativo, y el verde está al revés. Este lado tienen que identificarlo, ¿verdad? Negativo, y acá positivo. Vamos a ver si está bien, sí. Positivo, negativo, negativo, positivo, por este lado. Entonces, uy, esto más bien encandila. Cuando está conectado ese cable morado al positivo del LED rojo, sale este anaranjado que va por ahí por debajo. Puedo acomodarlo un poco diferente, pero la verdad es que no me estorba. Por si ocupo cambiar, recuerden el bombillo este. Nada más aflojo ahí. Este anaranjado que está en paralelo con el morado sale al negativo del LED verde. Aquí. Ok. Esa sería la primera conexión entre los LEDs. Hay otra conexión entre los LEDs que es la que voy a mostrar, que sería la patita, y por eso lo hice con negro, rojo, de este lado primero negro, la patita del LED, pero la negativa del rojo, ojo, esa conecta con la positiva del LED verde. Recordemos, positivo, negativo, negativo, positivo. Ok. Entonces sería la negativa del verde conecta con la positiva del rojo. Ok. Esas dos están en paralelo con este cable amarillo, que también me lo llevé por ahí, a la otra pata de el bulbo. Vamos a ver, que es el Faston que está ahí. Se puede ver el amarillo, el cable amarillo, ese que está ahí. Entonces ya cubrimos prácticamente todo, ¿verdad? Le puse un cable negro acá para acordarme que esto va al negativo, y le puse un cable rojo aquí para acordarme que esto va al positivo. Esto por si se suelta, ¿verdad? Luego faltaría una conexión que sería el negativo del LED verde, donde sale el mismo cable naranja que va al positivo del LED verde, pero es el negativo, perdón, del LED rojo, ¿verdad? El negativo del LED verde tiene que ir de salida al conector acá, que es soldado también de la bornera negra. Ok, eso sería todo. Entonces, en realidad es un circuito muy simple, ahí lo pueden ver. Ok, ahora sí, digamos un testeo, una prueba de uso, aunque no voy a cargar aquí los condensadores, pero digamos que también se puede con una batería, o algunos con el propio tester en voltaje, pero estos son bastante grandes. Por ejemplo, este y todos los que tengo aquí son electrolíticos. Este es de 63 voltios, 1000 microfaradios. Ok, tal vez lo pueda cargar así, pero igual tendría que dejarlo bastante rato. Este es el lado negativo y este es el lado positivo. Entonces tendría que ser así, de esta forma. Ahí ya lo estoy cargando. 63 voltios dije, ¿verdad? Tiene que tener más o menos 9 voltios para que por lo menos vea el indicador luminoso. Este es de 25 voltios, 2200 microfaradios. Ok, no recuerdo de dónde obtuve estos dos. Puede ser que los comprara, o como puede ser que los haya, tal vez este lo saqué de una placa.
Este me lo vendieron así, malo, y no me di cuenta. Negativo, porque estos son polarizados. 50 voltios, 1000 microfaradios. Bueno, todos están en el rango de los microfaradios, pero ven que está abollado, está majado. No sé si funciona o si no funciona, o si a la hora de medirlo en faradios con el multímetro me está dando, pero igual esto yo no lo puedo usar. Puedo tenerlo ahí como ejemplo. Bueno, ¿qué haría en este caso? Lo mismo. Tendría que tener como 9 voltios para ver si por lo menos puede descargar o descargar. No estoy seguro, pero bueno. No voy a utilizar este como ejemplo, pero digamos que estamos revisando en una placa una serie de condensadores y los tenemos. Voy a utilizar solo estos dos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este probador? Muy simple. Sacamos la placa de donde está, por ejemplo una fuente de poder, y la volvemos al revés. Entonces no siempre sabemos cuál es el condensador que estamos tocando con las puntas para revisar, ¿verdad? Entonces primero descargamos todos con este aparato, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es tocar las puntas. Como lo tenemos al revés, no sabemos si estamos tocando el positivo o el negativo, entonces tocamos, ¿verdad? Y vieron si estaba cargado. Toqué el verde, se encendió el verde y creo que con solo una patita. Bueno, esto parece que no está cargado. Ok, quiere decir que este, si lo hubieran puesto en el multímetro, me lo hubiera posiblemente dañado. Lo que me pareció extraño es que me encendiera la luz verde, pero creo que fue solo con tocarlo con uno de los lados, siendo que lo tengo con el negro. Ok, entonces voy a analizar eso y voy a dar la explicación final de qué es lo que puede suceder. Ok, estaba revisando, pero no, si lo conecté bien. Este es el método así como que más sencillo, es nada más los dejamos así un momento, por lo menos así vemos si está cargando, pero la idea es que esto esté dentro de la placa, ¿verdad? Entonces no sabemos para qué lado es que va a estar, si va a estar así o va a estar así, o tal vez se borró ahí la serigrafía. Entonces nosotros venimos acá, negativo y positivo, y tocamos para donde sea. Digamos, este sería el caso inverso. Entonces deberíamos eh, ver la luz roja, ¿cierto? Ahí está, ya lo descargamos. Vamos a volver a cargar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de esta forma sabemos que el circuito que vamos a seguir acá revisando es el lado negativo del el condensador. Entonces, por ejemplo, si por acá hay electricidad, lo que debería haber en realidad es una descarga a tierra, ¿verdad? Okay. Si no, entonces hay algún daño en algún lado o en el propio condensador. Luego, vamos a ver el otro caso. Así como que lo más básico que se me ocurre, que sería volver a cargar un poquito. Ahí está cargado. Y el otro caso es que nos suceda que lo toquemos con el positivo
en el lugar que corresponde y el negativo acá. Entonces se espera que encienda el LED verde. Ahí está, hasta que se descarga. Y ya con eso no vamos a poner en peligro los circuitos que puedan estar cerca como integrados del condensador, porque estamos descargándolo hacia el aparato, no estamos descargándolo hacia el circuito en el que se encuentra, y lo descargamos sin que haga falta sacarlo de la placa PCB. Eso es otra de las enormes ventajas que tenemos, aparte de que sin sacarlo de la placa estamos identificando, por ejemplo, hay veces que está muy apretado si no podemos ver, pero ya con solo ver para dónde descarga estamos identificando si es que está bueno la polaridad del condensador, sin estar equivocándonos o teniendo que mover, poner la placa al derecho y al revés, para poder ver en realidad ni siquiera la posición del condensador, ¿verdad? Eso sería. Luego, nada más quería decir que aparte de la soldadura utilicé esta goma para hacer ahí los agujeros en el case y poder pegar ahí. Creo que no es el mejor pegamento, pero con eso pegué ahí los LEDs. Creo que eso se puede mejorar con algún epoxi. Y luego decir que este bombillo es de 25 watts, que había dicho que más o menos era alrededor de 25 voltios. En realidad es el bombillo de horno de microondas, que sí parece 25 voltios, digamos, a la luz, o de 25 watts, que en realidad es de 25 watts. No es uno de estos grandes que son de filamento también. Y ya, ahora nada más pasaría a tapar, y el que quiera ver cómo probar a la hora de utilizarlo antes, puede ser lo mismo con una batería para ver si todo el funcionamiento está bien. Me faltaría nada más aislar las pegas ahí que tengo con la soldadura. Eso sería lo único, ya, para decir que ya esto está terminado. El que quiera y tiene paciencia lo puede hacer con termoencogible también. Bueno, amigos, me despido. Soy Esteban Herrera. Espero que les haya funcionado para sus proyectos, sus talleres, y que le puedan dar utilidad a este proyecto.